todos y todas y bienvenidos un día más a Psicotorres. En el capítulo de hoy, o en el día de hoy, vamos a hablar sobre qué es la ansiedad y cuáles son sus síntomas más definitorios. La ansiedad representa el problema mental más frecuente de todos los trastornos psiquiátricos. Seguro que todos conocemos a alguien que la padece o a alguien que la está padeciendo o incluso nosotros mismos hemos sentido ansiedad en algún momento. Lo primero de lo que quiero hablar es de la diferencia entre la ansiedad y el miedo. El miedo estaría haciendo referencia a una respuesta ante un estímulo externo e identificable, mientras que en la ansiedad no es así. En la ansiedad hace referencia a algo mucho más disipado, mucho más difuso. La ansiedad sería un estado emocional mucho más difuso y sin un estímulo externo identificable. Una de las características que tiene la ansiedad es su naturaleza anticipatoria. ¿Qué es esto? Pues que nos avisa de un peligro futuro. Es decir, por ejemplo, nos podemos encontrar en medio de la sabana africana y empezar a tener un poquito de aceleración en el pulso porque estamos viendo un león que viene de frente. Eso nos está avisando de echa a correr que viene el león y te puede comer. En estos casos la ansiedad es adaptativa, es decir, nos está avisando de un peligro real. Pero si lo que anticipamos son peligros irreales y constantes en el tiempo, esto se convierte en desadaptativo y nocivo para nuestra salud. La ansiedad implica tres niveles de respuesta: el subjetivo cognitivo, el fisiológico somático y el motor conductual. Vamos a ver el subjetivo cognitivo. El componente subjetivo cognitivo hace referencia a la experiencia interna, es decir, a nuestra evaluación y percepción de los estímulos que relacionamos con la ansiedad, como por ejemplo el pánico, la inquietud, la taquicardia. En definitiva, la persona experimenta una reacción muy parecida al miedo. El segundo de los niveles de respuestas es el fisiológico somático. Este nivel hace referencia a los estímulos biológicos que podemos experimentar en la ansiedad, como son las palpitaciones, la sudoración, la sensación de ahogo, etc. Todos estos síntomas tienen relación con la activación y el aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo. Estos síntomas nos llevan directamente a aumentar el estado subjetivo sobre nuestro estado de ansiedad. Y el tercer componente, que sería el motor conductual, hace referencia a todas esas conductas motoras, como su propio nombre indica, como por ejemplo correr, la evitación, el salir huyendo, etc. Remontándonos a la época de Freud, él ya nos avisaba de que la ansiedad era uno de los componentes principales de la neurosis. De esta manera, Freud nos decía que era un conflicto inconsciente el que nos causaba la ansiedad. Un conflicto inconsciente, por supuesto, sin resolver. Entre estos conflictos inconscientes, pues podíamos encontrar, por ejemplo, la búsqueda de aprobación por las figuras de autoridad, como por ejemplo de los padres, etc. Para paliarla se utilizaban diferentes mecanismos de defensa, que es lo que dan lugar a los síntomas neuróticos, como por ejemplo son la culpa, la vergüenza. De esta manera tenemos por un lado los síntomas visibles de la ansiedad, como pueden ser los síntomas físicos y estos pensamientos intrusivos que son más o menos manejables, y la parte no visible de la ansiedad, que se refiere a ese conflicto inconsciente sin resolver. Ese es el origen a donde hay que llegar. Hay que destacar que en la neurosis, a diferencia de la psicosis, la persona mantiene intacto el contacto con la realidad. En la psicosis, sin embargo, no. Las personas con ansiedad son plenamente conscientes de que lo que les pasa es algo irracional, de que el miedo que tienen es irracional, pero no cuentan con las herramientas para controlarlo. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos en el trastorno de ansiedad generalizada, más conocido como TAG. Vamos a ver qué síntomas la definen y cómo tratarlo. En el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad no hace referencia a algo concreto, como decíamos antes, a diferencia de las fobias. Una fobia a las arañas es algo que lo podemos ver y que es algo que sabemos que es provocado por ese estímulo concreto. En la ansiedad generalizada, la persona tiene una sensación de miedo e inestabilidad constante sin saber por qué. Esto lo oiremos muchas veces a nuestros conocidos. Estoy nervioso pero no sé por qué, me da miedo o estoy inquieto pero no sé cuál es el origen de mi inquietud. Además, algo definitorio del trastorno de ansiedad generalizada es que esta sensación de inquietud y de miedo aparece de manera perpetuada en el tiempo, es decir, por más de 6 meses. No vale que esté, como decimos muchas veces, ¿no?, nervioso por un examen, no, eso es una situación concreta. En el trastorno de ansiedad generalizada
siento ese miedo o esa inquietud por algo que no sé lo que me está provocando y además cronificado en el tiempo. Las personas suelen tener una sensación de preocupación constante e inespecífica. Es algo muy común y llamativo en el trastorno de ansiedad generalizada. Además, esta preocupación no está relacionada con algo concreto, sino que está relacionada con un montón de ámbitos en la vida diaria de la persona. Por lo tanto, resulta bastante incapacitante si se desarrolla a diferentes niveles en la vida diaria. Las personas que padecen el trastorno de ansiedad generalizada suelen tener preocupaciones excesivas por aspectos que no pueden controlar en su vida diaria. Esto de no poder controlarlo o no estar bajo su dominio hace que aparezcan diversos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que definen a este trastorno de ansiedad generalizada? El primero de los síntomas es que la persona tenga una preocupación excesiva la mayor parte de los días y durante al menos 6 meses. Como digo, esto es importante. No vale que esté durante una semana con una preocupación o algo más revuelto, no. Esto es algo crónico y estable en el tiempo. El segundo de los síntomas es que la persona sea incapaz de controlar esas preocupaciones, que no sepa sacárselas de la cabeza o pasar a otra cosa. El tercer criterio para el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada es que tenga 3 de al menos 6 de los síntomas que vamos a nombrar a continuación. 1. Inquietud o excitación desmesurada. 2. Fatiga. El tercero sería dificultad para concentrarse o mantener la concentración y la atención. Cuarto, irritabilidad o sensación de estar irritables. Quinto, tensión muscular, algo que podemos ver en que los pacientes que padecen ansiedad o trastorno de ansiedad generalizada en este caso tienen multitud de contracturas musculares. Y el sexto, alteraciones del sueño, bien sea insomnio o hipersomnia. Otro de los criterios a tener en cuenta para hacer el diagnóstico del TAG es que los síntomas no provengan de otro estado o de otro problema mental, como pueden ser una adicción a sustancias o, por ejemplo, los efectos secundarios de algún medicamento. Muchas veces nos olvidamos, pero muchos de los medicamentos, si miramos el prospecto, una de las reacciones secundarias es estados depresivos o de ansiedad. Mismamente, la píldora anticonceptiva que pasa desapercibida, y tenemos que saber que la ansiedad no puede estar determinada por alguno de estos efectos medicamentosos. Otro de los criterios y de mayor importancia es que la ansiedad provoque un deterioro clínicamente significativo. ¿Qué queremos decir con clínicamente significativo? Pues que afecte a todas las áreas de la persona, como son el trabajo, la pareja, las relaciones sexuales, la vida familiar, que les sea muy costoso llevar una vida normal, llevar un horario normal, relacionarse con los demás, etc. Y otro de los criterios es que la ansiedad no venga producida por otro tipo de trastorno mental, como puede ser un trastorno de personalidad, una esquizofrenia o cualquier otro estado. Sin duda, el TAG es uno de los trastornos que más afecta a toda la población, pero hay que tener cuidado con autodiagnosticarse, que tendemos mucho a meternos, por ejemplo, en internet y encontrar información muy variopinta y decir, pues yo tengo esto. Cuidado. El TAG es algo mucho más grave de lo que parece. Tiene que ser, como he dicho antes, clínicamente significativo. No vale estar nervioso una temporada, no vale que porque he roto con mi pareja esté más nervioso de lo habitual, no sirve que porque esté de exámenes esté más excitado de lo habitual. No es así. El TAG tiene que ser, para poder ser diagnosticado, crónico en el tiempo y tiene que cumplir con todos los criterios que hemos dicho anteriormente. Además, como digo siempre, un trastorno de ansiedad generalizada no es igual en Manolo que igual en Pepita. Son totalmente distintos. Los orígenes, ahí es donde tenemos que llegar, son diferentes en Manolo que en Pepita. Para superar la sintomatología del trastorno de ansiedad generalizada, lo primero que tenemos que averiguar es por qué se ha generado, de dónde viene, qué lo ha provocado. Muchas veces esto viene provocado de que la persona ha estado aguantando o callando o tolerando situaciones de estrés muy continuadas en el tiempo sin hacerles frente. Tenemos que ver también cuáles son los esquemas mentales que tiene esa persona para enfrentarse a la vida, cuáles son esas palabras significativas que le han marcado, cuál es su autoconcepto, y todo eso habrá que analizarlo y flexibilizarlo seguramente. Además, recuerdo que vivimos en una época donde vamos a toda prisa. Somos seres únicamente productivos y el descanso, el parar y la calma no están muy bien vistos.
quisiera hacer una reflexión aquí, y es que vivimos a toda prisa, vamos de un lado a otro sin prestar un mínimo de atención a lo que tenemos a nuestro alrededor, sin preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué me pasa? ¿Cómo me encuentro? ¿Por qué me encuentro así? Es que no nos dedicamos tiempo, simplemente nos trasladamos de un lugar a otro haciendo lo que debemos hacer o lo que tenemos que hacer. Estamos llenos de imperativos, estamos llenos de tengo que y de muy pocos quiero que. No hablo de otra cosa que del imperativo social superyoico, de ese superyo moral que tenemos todos, de cumplir con el deber y posicionarlo muchísimas veces y en la mayoría de ocasiones muy por delante de lo que nosotros necesitamos o nuestro cuerpo está demandando. Cuando nosotros tenemos un ataque de pánico o nos da un trastorno de ansiedad, el cuerpo nos está diciendo, para, frena, necesitas descansar. Para concluir, simplemente reflexionar sobre esto y que si nosotros nos estamos sintiendo inquietos y hemos llegado a tener un trastorno de ansiedad que nos paraliza, hay que parar, hay que mirarse y simplemente hacernos una pregunta, ¿qué no anda bien en nosotros? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya sido de vuestro interés y os haya ayudado un poquito más a identificar qué es la ansiedad y cómo se puede más o menos manejar o si os habéis identificado con ella, acudir a un profesional para poder tratarla. Nos vemos en el siguiente vídeo que tratará de los síndromes de la ansiedad, Nos vemos en el siguiente vídeo que trataremos los diferentes síndromes de la ansiedad y un tercer vídeo al que dedicaremos de cómo manejar la ansiedad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!